Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el vía crucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Los problemas que se ignoran con el tiempo empeoran. Si te acosan las deudas, estás haciendo pagos mínimos o dejaste de pagar, ingresa a latincredits.com. Reparamos tu crédito, aumentamos tu credit score y te conseguimos préstamos para lo que quieras. Y por solo $4.99 revisamos tu crédito y te damos un análisis gratis. Latin Credits te ayuda. Habla con nosotros. Haz una cita online en latincredits.com. El lado humano del credit score. latincredits.com. Buenos días, amigos y amigas de Diálogos en Libertad. Hoy vamos a hablar de un tema importante, vital, no solamente para nuestro país, sino también para el fundamento de lo que vivimos afortunadamente desde hace 43 años, porque el día 6 de diciembre se cumple el 43º aniversario desde que los españoles aprobamos la Carta Magna, nuestra Constitución española. Y qué menos que hacer un homenaje a esta Constitución y hablar de la Constitución, de cómo se ha evolucionado todo este tiempo, de estos 43 años, y de protagonistas que tuvieron una importancia decisiva para su elaboración. Quien dice Su Majestad Rey Don Juan Carlos y otras personas importantes. Y hablando de personas importantes, hoy tenemos el privilegio de tener tres personas fabulosas, algunas de ellas muy protagonistas en aquella época, y con las que vamos a hablar pues de nuestra Constitución, de cómo ven nuestra España y de un montón de temas que pasaremos a continuación. Cuando os decía que tres personas importantes, pues tenemos nada más y nada menos que a Ramón Rodríguez Arribas,
que ha sido vicepresidente del Tribunal Constitucional, y como veis que está hecho un chiquillo, está fenomenal, a pesar de que tiene algún añito, pero vamos, se conserva genial. Tenemos también a uno de los senadores, yo creo que pueden ser más destacados de la legislatura, de la legislatura última que gobernó el Partido Popular, y me estoy refiriendo a Luis Aznar. Luis Aznar, que fue el portavoz del Partido Popular en una famosa comisión, como fue la Comisión de Investigación de la Financiación de Partidos Políticos, senador leonés, y que también tuvo bastante que ver con la Unión de Centro Democrático, y a nuestro conocido por muchos y amigo Joaquín Ramírez, senador, fue presidente de la Comisión Constitucional del Senado, y por otra parte pues es en la actualidad presidente de la Cánovas Fundación, de esos maravillosos chiquillos que vimos cómo llevaban a cabo debates y de alguna u otra forma se estaban preparando para el futuro. Buenos días a los tres, ¿qué tal estamos? Buenos días. Buenos días. Estamos conmemorando el 43º aniversario de nuestra Constitución, de la Carta Magna, por la cual España se ha regido y se rige en democracia desde hace 43 años, impulsada por Su Majestad Rey Juan Carlos I. ¿Qué podemos decir de nuestra Constitución, tanto desde el punto de vista de su elaboración como lo que ha significado hasta el momento? Ramón, por ejemplo, para empezar. Pues hay que destacar primero que es la primera Constitución que ha sido objeto de un acuerdo general de todas las fuerzas políticas. Porque hasta ahora las constituciones que habíamos tenido en España no tenían esa virtud. Al contrario, solían ser la imposición de una facción importante del espectro político frente a los demás. Y sin embargo, esta fue completamente concertada entre todos. La segunda razón es que es la única que fue sometida a referéndum y la aprobaron los españoles mediante voto popular, de forma que además muy mayoritario, tremendamente mayoritario. Ahora cuando se habla de que en Cataluña no se acepta la Constitución, pues serán los que quieren separarse de España, pero el conjunto de la ciudadanía que vivía en Cataluña en aquel año, hace 43 años, votó casi al 90% prácticamente en favor de la Constitución. Y la tercera cosa que hay que tener en cuenta también es que es una Constitución muy abierta. Es una Constitución que no plantea un problema de democracia militante, como por ejemplo las constituciones de Francia o de la República Federal de Alemania, que son militantes claramente, sino que deja la posibilidad incluso de la reforma total. Es decir, que se cambie la Constitución. Hombre, lo que toma son algunas precauciones lógicas para que esto no se haga de una manera fácil, sino que hay que hacerlo reflexivamente. Y para obligar a esa reflexión, cuando lo que se produce es la revisión general de la Constitución, o cuando lo que se produce es tocar aquellas esencias que son el título preliminar, el título de la corona y los derechos fundamentales, hace falta un complejo sistema que fija el artículo 168 de la Constitución española y que consiste en que hay que acordar la forma, el principio de modificación constitucional por una mayoría muy cualificada del Parlamento, tanto del Congreso como del Senado. Después hay que disolver las cámaras, convocar nuevas elecciones. Las nuevas cámaras vuelven a aprobar por la misma mayoría, es decir, da tiempo a reflexionar. Y finalmente se elabora la modificación constitucional y esa se somete al referéndum nacional. De forma que comprendo que es muy complicado. Y esto ha llevado a algunos que quieren atacar las esencias de la Constitución a que, como esto es muy difícil, pues yo lo desprecio, digo que eso no me interesa y lo quiero hacer de otra manera. Es decir, por la puerta de atrás o por la tremenda. Claro, si se hace por la puerta de atrás es un fraude y si se hace por la tremenda es un golpe de Estado. Luis, ¿qué valoración hace usted como persona que estuvo en la Unión de Centro Democrático, el partido que de una u otra forma dirigió la elaboración de la Constitución junto con Su Majestad el Rey y con un Parlamento recién elegido por los ciudadanos? ¿Qué valoración hace de la Constitución española? Yo creo que lo ha dicho muy bien Ramón. A mí me parece que, a diferencia de las anteriores constituciones, nuestra historia es rica en constituciones. No hay que olvidar
que en concreto la de 1812 fue la tercera constitución que se hizo en el mundo, después de la de Estados Unidos y la de Francia. Por lo tanto, tenemos una tradición constitucional que, como bien ha dicho Ramón, se ha ido imponiendo un sector conservador a un sector más liberal a medida que ha ido avanzando el tiempo, y así se han ido aprobando constituciones y dejando caer constituciones. A diferencia de esto, la que tenemos nosotros ahora, la Constitución del 78, se hace con dos características fundamentales. Yo creo que Su Majestad el Rey fue quien ha tenido un protagonismo mayor en esta cuestión, y en segundo lugar los partidos políticos que en aquel momento tuvieron acceso al Parlamento y por lo tanto pudieron pactar. Y es lo siguiente, es una Constitución que se hace, como muy bien se ha dicho aquí, con consenso, algo que es probablemente la primera vez que se produce en nuestra historia constitucional. Y luego hay otra característica que yo también creo que es de reseñar y que algo tuvo que ver también ahí la gente que luego formó la UCD, que se hace desde la ley a la ley, algo que en su momento se habló mucho de ello, sin producirse una ruptura con lo anterior, sino aprovechando la normativa vigente en aquel momento, se hizo una transición a la nueva legalidad. Yo creo que estas dos cuestiones son de reseñar, y que la UCD en aquel entonces, no hay que olvidar que no solamente fue la UCD, sino fue Alianza Popular, fueron la minoría catalana, fueron los comunistas y fue el Partido Socialista, lograron sentarse, constituir una comisión que trabajó mucho y bien y avanzar hacia lo que hoy tenemos y nos ha dado como la segunda constitución más larga de nuestra historia, después de la constitución del 76, el mayor periodo de tranquilidad, de paz y de progreso de nuestra historia de España. Joaquín, hablábamos de que la Constitución, una de sus características ha sido el consenso, otra de sus características ha sido es que la Constitución ha servido de eje de alguna otra manera para abrir a los españoles a la democracia y para ir construyendo la democracia en la medida que iba indicando la Constitución, que fue aprobada, acordada por todos. 43 años después, ¿cómo se puede valorar todo aquel trabajo hecho por los constitucionalistas y que tuvieron fallos, lógicamente, pero ¿qué se puede decir? El trabajo fue positivo, los resultados han sido positivos a lo largo de estas 4 décadas. Hombre, lo ha dicho muy bien Luis, que es la Constitución, en fin, su longevidad ya prueba que fue un éxito y un acierto. No solamente el consenso al que ha hecho referencia Ramón, sino también el hecho de acertar, y la prueba es esos 43 años que nos ha dado de convivencia entre los españoles y de vivir de las rentas de ese consenso primero. Por supuesto, tuvo errores, porque toda empresa humana tiene errores. Pero la Constitución es el compendio del esfuerzo y el trabajo, no solamente del consenso nacional, sino también de los padres de la propia Constitución y de aquellas legislaciones constitucionales europeas que de alguna manera sirvieron para servirnos, o sea, para poner en valor determinadas cuestiones que estaban allí y que muy bien podíamos adquirir. Pero yo creo que la gran musa de la Constitución fue otra Constitución, fue la de 1812, a la que ha hecho referencia Luis, y yo para ello solamente leería 2 pequeños artículos que yo creo que definen muy bien cuál era ese impulso que teníamos los españoles en el 78 para llegar a ese consenso constitucional. Dice el artículo 1 de la PEPA: la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. La soberanía reside esencialmente en la nación y por lo mismo pertenece a esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales. Yo creo que de alguna manera está la paternidad de esta Constitución nuestra del 78. Y por último, el artículo 13, que dice: el objeto del gobierno es la felicidad de la nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen. Yo creo que esos 2 textos son buena prueba de lo que estaba en la intención de los padres de la Constitución para darnos a luz este texto, que hoy está vigente sin duda ninguna, no solamente desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista social.
Hablando de la Constitución, ha pasado por distintos avatares. En los inicios de aprobarse, pues muchos consideraban que la Constitución era demasiado abierta a situaciones en aquel momento desconocidas, porque a la vez de que se aprobó la Constitución se iba construyendo la democracia poco a poco. Pero visto desde estos 40 años, ¿cómo podemos valorarla? Porque esta Constitución ha soportado un golpe de Estado en el año 1981, ha soportado la entrada en la Organización del Tratado Atlántico Norte, ha soportado también la entrada de la Unión Europea y últimamente pues un intento de sedición por parte de fuerzas políticas de una región española, como en este caso ha sido Cataluña. La Constitución española es un documento vigoroso, es un documento que podemos decir que por su calidad o por el hecho de que se haya hecho con consenso es innecesario reformar, o simplemente las reformas que debe tener esta Constitución son para adecuarlos a los tiempos que vivimos. Bueno, cualquiera, ir contestando en la medida que yo no le... Por ir interviniendo así, que lo quería Ramón primero y luego intervengo yo. Sí, Ramón. Bueno, yo lo que quería decir es que ahora desde hace algún tiempo, no mucho, pero algún tiempo, se habla de que hay que reformar la Constitución. Todo en la vida es mejorable y, por lo tanto, yo creo que no se puede cerrar a una posible reforma. Lo que pasa es que la reforma de la Constitución puede ser de dos tipos. Una reforma de cuestiones no esenciales, que son las que permiten a través del 167, con una mayoría parlamentaria reforzada, hacer la reforma y que ya se ha utilizado para, por ejemplo, adaptarnos a cuestiones relacionadas con la Unión Europea en materia de elecciones locales, cosas del tipo la que se hizo también para el artículo 135 de la Constitución respecto a cuestiones económicas. Eso se podría hacer ahora, pues no tendría grandes problemas, ¿no? Lo que pasa es que diarios o leer un par de periódicos para darse cuenta de que el ambiente político español, que no es tampoco diferente al que tienen otros países de Europa, hay una crisis como es palpable, pues no es el más propicio para hacer reformas. Porque las reformas pueden primero abrir un debate peligroso en el que todo el mundo quiera entrar a llevar su perfeccionamiento adelante, y por otra parte porque es muy de temer que al final se produzca una frustración, es decir, no se consiga la mayoría parlamentaria necesaria y se incurra pues en una situación de hemos intentado hacerlo mejor y no lo hemos podido hacer. Eso es muy malo y por lo tanto yo creo que no es el momento de hacer eso. Ahora, las cuestiones esenciales de la Constitución, las cuestiones que van al artículo 168, esas yo creo que no se deben tocar ni ahora ni en un futuro inmediato o próximo, porque requerirían una situación similar de consenso interno de toda la nación española, de todo el pueblo español, para poderlo hacer de manera razonable. Luego, por lo tanto, que es reformable, sí, que es urgente, no, y que sea prudente iniciarlo ahora, no es prudente, desde luego. Luis. Estoy completamente de acuerdo. Es que yo creo que no debemos caer en la trampa en este momento, y más en este momento, de entrar en reforma constitucional. Lo ha dicho Ramón muy bien, todo es mejorable, todo se puede reformar, hay un mecanismo previsto, pero la cuestión está, ¿la reforma para qué? Hablemos de por qué hay que conservar y por qué hay que defender la Constitución en este momento en el que está siendo atacada permanentemente. Y lo que me parece a mí más grave, atacada desde algunas instancias del propio Estado. Y lo ha dicho también mi compañero y amigo Joaquín, leyendo los dos artículos que ha leído, que además son de una belleza tremenda, no solamente la carga de profundidad que tienen, sino la belleza con que lo explican. Yo creo que hay que incidir en eso, en por qué esta Constitución heredera de aquella de la Pepa debe ser defendida
frente a todos los avatares que están surgiendo. Esta Constitución demuestra en el año 78, cuando se aprueba, que realmente no hay dos Españas irreconciliables, como venía siendo algo que todos pensaban, por lo menos hasta el 78. Perdón, Luis, ¿se puede decir que el 6 de diciembre del 78 las dos Españas se dieron la mano para seguir un rumbo unidos? A través de la Constitución, a través del pacto. Esta Constitución consagra la tolerancia, consagra el respeto y consagra el pluralismo. Por eso me parece más importante defender estos principios, defender estos valores, que pensar en ajustes que serán necesarios y hay momentos, habrá para hacerlos, defender estos principios por encima de cualquier otro ajuste en el que en estos momentos yo creo que no habría ni que pensar por la situación política en la que estamos. Y por meter un poco de cizaña, Joaquín, el título 8º de la Constitución, ese título que a veces ha dado dolores de cabeza, otras veces ha sido tremendamente criticado y otras veces ha sido polémico. ¿Ese título 8º fue acertado en su momento? ¿Se desarrolló en condiciones o de alguna otra manera ha sido el dolor de cabeza de España por el café para todos? Pues las dos cosas, Eugenio. Ha sido un acierto y ha sido un dolor de cabeza permanente. Yo creo que íbamos más a la descentralización y también a colmar los objetivos muy respetables de algunos de tener un autogobierno determinado, pero no creo que en su día fuéramos a intentar hacer una guerra de banderas, como a veces parece que es España, una guerra de banderas, donde no todas las banderas están a la misma altura, por mucho que se quiera. Y finalmente también decir que cerrar el estado de las autonomías sería una buena idea si tenemos que abordar algún tipo de reforma alguna vez. Es decir, lo que no podemos tener es una especie de letra pequeña por donde se nos escapan las competencias año tras año y siempre hay algo pendiente y siempre hay algo que tenemos que transferir desde el Estado a las comunidades autónomas, porque además no es práctico, es decir, no es económicamente sostenible, no es bueno para los ciudadanos, no es bueno para el artículo 13 ese que busca la felicidad de la nación, sino que acaba encontrando exactamente lo contrario. Pero yo desde luego estoy totalmente de acuerdo con don Ramón y don Luis en que reformar por reformar es absurdo. Yo he llegado a oír algún proyecto, o más que proyecto, alguna especie de conferencia donde se decía, bueno, es que hay que reformar la Constitución porque hay que poner los nombres de las comunidades autónomas. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Que se nos han perdido los nombres? ¿Que se nos han olvidado? Eso, en fin, con todos mis respetos, porque recuerdo a brillantes ponentes defendiendo esta postura, pues me parece absolutamente prescindible, ¿no? Y creo que cuando queramos modificar algo de la Constitución, que la Constitución dice cómo hay que hacerlo, pues será cuando tengamos algo en concreto que queramos reformar y estemos de acuerdo, que sería muy importante. Hay algo que ha dicho Joaquín dentro de su discurso en el sentido de que habría que poner límites a determinadas competencias y demás. Poco después del golpe de Estado del 23 de febrero, se intentó crear una ley que se llamaba Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, la famosa LOAPA, que de alguna u otra manera delimitaba parte de las competencias de las comunidades autónomas y reforzaba al Estado. Aquello luego prácticamente desapareció y casi se derogó. Quizás haría falta una cosa de ese tipo de cara a futuro para mejorar los problemas que puedan causar el título 8º y las comunidades autónomas en el desarrollo de sus funciones, sobre todo desde el punto de vista de equiparación de unas a otras, porque ese es el grave problema quizás que puede haber en España, ¿no? La verdad es que esta Constitución es incluso excesivamente generosa, yo creo que se puede decir así, porque es tremendamente limitadora de los poderes del Estado y hace una ampliación muy grande de los poderes locales, autonómicos, de los propios tribunales, etcétera, etcétera. Es decir, que es una Constitución incluso generosa en todo esto. Ahora, es el momento, o las circunstancias son propicias para meterle el bisturí al título 8º. Pues es una cuestión que yo creo que necesita y exige mucho sosiego y en este momento pues carecemos de ese sosiego, lamentablemente. Por lo tanto, a mí entrar a retocar algo tan
tan sensible, me parece que sería muy complicado. Sí, no solamente complicado, sino a lo mejor peligroso. Porque la verdad es que el sistema español, como en tantas otras cosas, por ejemplo, en la instrucción de los delitos, por ejemplo, en cierta gastronomía, es singularísima, absolutamente singular. Lo que hay en España, poco a poco se va descubriendo que no lo hay más que en España. Pero eso no significa que sea malo. A veces es no bueno, muy bueno. Entonces, el sistema que se ha creado, con todos sus inconvenientes, es lo que se ha llamado Estado de las Autonomías, que no se puede comparar ni con un Estado federal, porque es más que un Estado federal, ni se puede comparar con estados de otros países que han pretendido crear confederaciones, porque es menos que una confederación, pero realmente ha otorgado a las comunidades autónomas una posibilidad de desarrollo jurídico-político tan tremenda que tocarlo ahora podría ser, repito, peligroso. Y ha creado lo que se llamó, a veces con un espíritu de reivindicación, pero es que de verdad lo que se llama, o lo que se ha llamado, el federalismo asimétrico, porque es que es asimétrico. Es decir, no hay un país donde haya un cupo vasco y una situación como la de Navarra, que son singularísimas y que están reconocidas en la propia Constitución. Y luego, en lo que es de transferencias de derecho y de gestión, son tremendas. Por ejemplo, en este momento Cataluña, claro, ¿qué les pasa? No tienen nada que reivindicar, tienen tan poquito que reivindicar que los que están contra la Constitución tienen que echar las patas por alto y decir una atrocidad, porque ya no tienen nada que reivindicar. Es un poco como aquellos obreros que tenían una empresa tan buena que ya no podían reclamar nada porque antes de que lo pidieran se lo habían dado. Esto es lo que ha pasado en España. Entonces, yo creo que en este momento dejar las cosas como están no es un conservadurismo excesivo, sino que es una medida prudente. Y lo que sí hay que tener en cuenta es que al final, cuando la integración de Europa aumente, habrá que ir más a la igualación, que lo asimétrico deja de ser asimétrico, pero vendrá impuesto desde Bruselas o desde Berlín. Y llegará un momento en que podré, porque por ejemplo, los Länder alemanes, en muchas cosas, ya quisieran tener lo que tienen algunas comunidades autónomas españolas. Y la realidad es que además hay un precepto de la Constitución de Bonn que establece la preferencia, el desplazamiento de la legislación del Land tan pronto como haya una ley federal con suficiente fuerza o que se entienda por el Tribunal Constitucional que es una competencia que debe ser reservada por la Constitución al Estado federal. Pues a lo mejor tenemos que llegar a una cosa de esas, pero llegaremos despacito, no como la canción despacito. Joaquín, España es una monarquía parlamentaria y no cabe ni la más mínima duda que el monarca, Juan Carlos I, fue el fundamental protagonista tanto de la elaboración de la Constitución como del hecho de traer a nuestro país la democracia a través del consenso y fue un gran artífice del consenso. ¿Qué podemos decir de la monarquía en el papel de renunciar a todos sus derechos y dar a los españoles todos los poderes a través de la democracia y, por otra parte, propiciar esta Constitución que vivimos hoy en día? Yo creo que no somos muy agradecidos y no valoramos suficientemente, quizá porque en la actualidad pues somos demasiado inmediatos, ¿no? Y hemos olvidado todo, y lo digo como colectivo, ¿no? Y quizá las nuevas generaciones que han llegado al Congreso de los Diputados y al Senado, pues no conocen su historia, pero realmente el papel de Juan Carlos I fue espectacular para pasar de la ley a la ley, como ha dicho Luis, para que pasáramos de un monarca con poderes absolutos como jefe de Estado, que es lo que él hereda, porque así lo designa Franco, y él tiene muy claro que quiere que seamos una monarquía parlamentaria, tiene muy claro que seamos una democracia a la europea, y desde luego él impulsa todo el proceso. Él que coge de la mano a Adolfo Suárez, y que sí está valorado Adolfo Suárez, que sí hemos aprendido a valorarlo, que no lo valorábamos cuando era presidente de gobierno. Yo tengo que recordar cómo le venían palos de todas partes, que somos un poquito despiadados siempre con nuestros servidores públicos.
Pero finalmente Adolfo Suárez sí ha sido reconocido, no así el rey. Pero el rey hizo lo que nadie podía imaginar que iba a hacer. Y él, desde luego, es el gran impulsor, el gran protagonista de la democracia actual, de una manera que nunca se lo podremos pagar. Y desde luego la monarquía, tanto él como su hijo, han prestado un inmenso servicio público. Y no hay más que ver al rey Felipe para comprender la grandeza de esa institución y ver cómo está siempre a la altura, siempre dando la cara y siempre representándonos de la mejor manera. Yo no puedo olvidar tampoco las comparecencias del rey en el Congreso de los Estados Unidos o en el Parlamento francés, de una manera, en fin, creo que por encima de los merecimientos de España en ese momento, por nuestro tamaño y nuestra trascendencia, nuestro máximo representante nos hacía crecer día a día desde que fue nombrado rey. Yo, añadiendo a lo que ha dicho Joaquín, Eugenio, en España el problema es que enterramos muy bien. Y a mí me duele tremendamente que haya tenido que morir Adolfo Suárez, acordaros del taur del Mississippi, que se le denominó en su día, para que se le haya reconocido. Y me da una pena tremenda que tendrá que morirse, Dios quiera que dentro de tiempo, pero tendrá que morirse el rey Juan Carlos para que la historia le reconozca. Es de una injusticia tremenda lo que está pasando con el rey emérito, que tenga en este momento que estar fuera de España y que la corona, a través suyo y de su hijo, esté sufriendo los ataques que está sufriendo, con en el mejor de los casos el beneplácito del gobierno. A mí me parece que es una de las mayores injusticias políticas de este país. Sí. Pero no solamente... Ramón, hablando de su majestad el rey, Juan Carlos I, se puede decir que fue un rey, fue regente, luego fue designado rey, pero aprobado por los españoles a través de la propia Constitución, y que conjuntamente con el pueblo español generó la democracia, la cultura democrática, y además fue un gran impulsor de España desde el punto de vista democrático y político, ¿no? Aunque él renunció a cualquier actividad política, pero sí desde el impulso de la nación, sí fue muy protagonista, ¿no? Vamos a ver. Yo, que además, en fin, ya entonces lo viví muy de cerca porque era juez de Madrid cuando se produjo todo eso, sinceramente, es que no comprendo lo que está pasando. Es decir, esto no lo va a entender nadie en Europa, ni tampoco en ningún país. Es decir, que el artífice de la España que ha conseguido ser un ejemplo para muchas dictaduras o para muchas situaciones de regímenes autoritarios, para decir, se puede pasar sin trauma, sin dolor y sobre todo sin sangre, de uno a otro, y puede pasarse sin que pase nada. Y ahora resulta que el que hizo todo eso, porque, o por lo menos se decía el motor del cambio, el que lo propició, y que además, si no hubiera sido por su voluntad, no se podía haber hecho, porque había heredado unos poderes colosales del jefe del Estado anterior en España, que le había entregado el poder legislativo compartido con las Cortes, entonces decía Cortes Españolas, y el poder ejecutivo pleno. Y con esos dos poderes podía haber hecho lo que quisiera, y podía haberse reservado facultades que tampoco hubieran sido ninguna atrocidad política, y no quiso, entregó el poder entero al pueblo español. Hombre, y ahora, porque resulte que no sé qué pasa con unas inversiones que hizo mal o un dinero, y porque a lo mejor eligió mal a una pareja, eso le va a costar ya morirse fuera de España. De ninguna manera. Eso no se puede consentir. Habrá que algún día salir a la calle y decir, no, tiene derecho a estar en España, a ponerse malo en España, a vivir sano en España y a morir en España. Joaquín, quizás de alguna otra manera la sociedad española, vamos a decir la sociedad que ya somos un poco adultos, que vivimos la transición democrática, que vivimos la aprobación de la Constitución y que hemos vivido parte de estos 43 años de democracia, no estamos siendo demasiado injustos con Su Majestad el Rey Juan Carlos I, desde el punto de vista de que no digo ser agradecidos, sino reconocer el trabajo que llevó a cabo desde todos los puntos de vista para impulsar España hacia la prosperidad económica, hacia la mejora política, ya que fuéramos por fin una nación reconocida en el mundo? Hombre, yo creo que realmente estamos siendo injustos unos o comodones otros. Es decir, no tenemos ese grado de indignación
que ha mostrado muy bien Ramón, y es que hay que estar indignados, porque la realidad que es que todavía hoy tenemos al rey fuera de España y todavía tenemos que desayunarnos con noticias diciendo que no es aconsejable que vuelva, que si va a volver, que si no va a volver, que se baraje la sola hipótesis de que muera fuera de España. Es un desastre. O sea, el rey se merece volver a su patria, volver a su casa y tener pues, el tratamiento, el respeto, en fin, el mismo que merece, fuera toda duda, por encima de otros avatares que además han sido muy maltratados por la prensa e incluso por algún fiscal, y que no sé yo si ese era el camino que él se merecía. A mí me parece que no, que de ninguna manera. Eugenio, si me permites, sí. Yo creo que es que se está atacando la figura del rey. Para atacar a la monarquía, ¿no? Pero con una finalidad, y es que es acabar con el sistema, acabar con la monarquía, porque el rey actual, Felipe VI, no hay que olvidar que hace escasamente un año por estas fechas se le vetó por parte del gobierno el que fuera a Cataluña, porque no era recomendable que el rey fuera a Cataluña, creo que a la entrega de unos despachos de jueces, creo recordar. Sí. Era la escuela de jueces en Barcelona. Efectivamente, bien. Entonces, el ataque ya no es solamente contra la figura del rey Juan Carlos, que es evidente que es una de las mayores barbaridades que se están cometiendo políticamente en España, ya es contra la monarquía, es contra la corona, y por lo tanto es un ataque a la Constitución. Y yo creo que debemos de estar muy atentos y, como decía Joaquín, caramba, a lo mejor tenemos que empezar a poner más énfasis los que defendemos estas posturas para hacer lo que haya que hacer y no permitir que, perdóneseme la expresión, 4 mindundis recién llegados que desconocen la historia y que desconocen todo lo que hay que desconocer y están en el gobierno de España en este momento, pasen por encima de una mayoría de españoles silenciosa y otorgante que somos los demás. Por lo tanto, yo creo que es momento de estar muy atentos a esta circunstancia. Y la nueva monarquía, teniendo en cuenta después de que se produjo la abdicación, hay que decir que más o menos está llevando también un papel bastante digno, dígase ese discurso del 3 de octubre en el que de alguna manera defendió la unidad de España frente a los acontecimientos surgidos en Cataluña. Ramón, el sistema de monarquía parlamentaria, además de que nos lo dimos todos, ¿es el único sistema capaz en España para que otra vez no volvamos a viejas historias de enfrentamientos entre españoles? En España hemos tenido mala suerte con las repúblicas. Una república, la primera, fue una breve experiencia de cantonalismo y casi de verbena, porque aquello era un pitorreo. Y la segunda, por lo menos en parte, yo no digo tampoco que él sea el 100%, pero en parte, en una gran parte, condujo nada menos que a una guerra civil. De forma que hemos tenido mala suerte. Y francamente, cuando se tiene mala suerte apostando a un número, pues es mejor apostar a otro. Y en cambio, las monarquías, que ha habido de todo, primero son, bueno, la Constitución misma de España nace de Fernando e Isabel. Esto no es del Frente de Juventud, es una realidad histórica. Y por otra parte, es Juan Carlos I el que, desde las esencias de lo que es la democracia en Europa, nos trae, con la ayuda de unos y de otros, con la ayuda de gente tan diferente como puede ser, ya no digo solamente Adolfo Suárez, Torcuato Fernández Miranda, por ejemplo, vicepresidente del gobierno de Carrero, el propio rey Juan Carlos, que antes había sido general del ejército de Franco, general de brigada, de la ayuda de personas tan poco sospechosas como la Pasionaria y como Santiago Carrillo, que llegó a poner la bandera nacional de bicolor en sus mítines y a aceptar la monarquía, viniendo del eurocomunismo, es decir, de un comunismo edulcorado, pero viniendo también de todas esas sombras, ya no digo que sean, no hago acusaciones, pero todas esas sombras de paragüeyos. Y ahí resultaba que cuando se propone, para mí es un ejemplo de cómo funcionaba aquello, cuando se propone la ley de reforma política, en la que se va a ensayar con éxito el sistema de ir de la ley a la ley,
y de las propias leyes del régimen de Franco pasar a una democracia homologable con las democracias europeas, resulta que el que propone esa modificación se llama nada menos que Fernando Primo de Rivera. Y es el que lo propone. Y en aquel momento, aquellas cortes que estaban constituidas por los procuradores, muchos de ellos venían clarísimamente o de instituciones o de principios o de grupos humanos blancamente franquistas, llegan y aprueban esa ley que da lugar por primera vez en España en muchos años a unas elecciones libres, en las que además se tiene el acierto de que el control de las elecciones se confía de manera específica a los jueces que venían del régimen autoritario. Y esos jueces, lo digo porque yo ya no soy juez, ya estoy jubilado y puedo hablar con cierta libertad. Y esos jueces dan un ejemplo de honradez y de honestidad porque pilotan esas elecciones primeras y los referéndums posteriores y las elecciones siguientes, y no hay una sola duda de que puede haber habido un pucherazo. Es decir, lo que pasa en otros países que hay alguna duda, no digo que lo haya, pero aquí ni duda, ni los enemigos más enemigos del sistema se han atrevido a decir esto era mentira, lo que salió ahí no era verdad. No, se acepta desde el principio. Y todo ese conjunto de cosas ahora se quieren llamar o mezclar con lo que se llama crímenes del franquismo. ¿Qué vamos? ¿A meter en los crímenes del franquismo a todos los concejales, a todos los alcaldes, a todos los diputados provinciales, a todos los presidentes de diputaciones provinciales, a todos los procuradores en cortes, a todos los militares que sirvieron en el rito, que han hecho cosas en IMNI, que han muerto por España? ¿A todos esos vamos a llamarles criminales? Perdonen ustedes, creo que estamos cruzando una línea roja, como la llaman ahora, muy peligrosa. Y de cara a futuro con la Constitución, teniendo en cuenta que ha sido el elemento vertebrador de una España democrática a lo largo de 43 años, teniendo en cuenta que ha sido el mejor instrumento para que haya paz, libertad y prosperidad en España, ¿qué podemos decir de cara a futuro, Joaquín? La Constitución es fuerte y vigorosa y el sistema democrático español es fuerte y vigoroso para que de cara a futuro podamos sentirnos tranquilos, o la Constitución va a sufrir, la Constitución y la democracia en sí va a sufrir los suficientes ataques como para derribar lo que nos dimos el 6 de diciembre de 1978? Yo creo que la Constitución es vigorosa y es fuerte como es fuerte España, y que pasamos malos momentos y siempre resurgimos. Y no voy a decir que no tenga amenazas la Constitución, no voy a decir que no tenga amenazas el sistema, que los tiene, como además ha puesto de manifiesto Luis hace un momento, hablando de que el ataque al rey Juan Carlos I es el ataque a la institución, no es el ataque al sistema. No digo que no tengamos amenazas, pero yo creo que tenemos suficiente músculo para aguantar esas amenazas y para ser fuertes y continuar por la senda constitucional y encontrar mejores momentos que los actuales. Bueno, siempre hay altibajos y es algo, en fin, relativamente normal. Pero bueno, yo no sé si es verdad que aquella frase que le atribuyen a Bismarck, que decía que España era el país más fuerte del mundo, ¿no? Porque llevaba años, siglos intentando autodestruirse y nunca lo había conseguido. Pues yo no sé si es de Bismarck o no, pero desde luego es una buena frase porque refleja muy bien pues esa cierta vena cainita que siempre se repite a lo largo de los años en España. A lo que ha dicho Ramón, a mí me parece que el proceso ejemplar de aquellos jueces es algo emocionante. Como emocionante fue la votación en las Cortes Generales de aquellos procuradores franquistas que, salvo algunas raras excepciones, votaron que sí, y como se dijo con la frase hecha, se estaban haciendo el harakiri político, que por eso hay que explicar que los que llegaron, la generación que llegó a hacerse cargo de España, era muy joven. Sobre todo por eso, porque realmente aquellas generaciones que estaban en la edad se habían hecho el harakiri y ya no podían continuar. Y entonces los jóvenes que llegaron, como leones, se hicieron cargo de España y a la vista está que la llevaron muy bien. Y luego tenemos altibajos que hay que aguantar con ellos y saber reaccionar. Luis, ¿qué futuro ve a la Constitución y a esto que llamamos el régimen del 78
desde el punto de vista de la sociedad española y desde el punto de vista de la política. Coincido con Joaquín, España es un país vigoroso, pero lo que yo antes decía, hay que estar muy atentos. Hace unos días leía a Fernando Savater que decía: los ataques al 78 y los ataques a la Constitución son ataques a mi ciudadanía. Y es verdad, estamos bajo el manto de una Constitución que hemos aprobado, de la que nos hemos dotado con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, que ha costado sangre, sudor y lágrimas, y por lo tanto no se puede frivolizar con estas cuestiones. Yo confío en el país, pero de alguna forma tampoco podemos dejarlo todo al azar ni todo al buen hacer general, porque estamos asistiendo hoy día, yo creo que desde el año 78 hasta hoy, a los mayores ataques al sistema que hemos podido ver. Y ya no solo es, como decíamos, a la monarquía, es que es a la justicia. Yo no creo que en ningún país de Europa alguien pueda concebir que un vicepresidente del gobierno acuse de prevaricadores a los jueces por una sentencia de un tribunal. Y esto ha pasado con Pablo Iglesias hace escasamente unos meses. Estamos asistiendo a ataques a las fuerzas de orden público. Estamos asistiendo a un intento de reescribir la historia y de reescribir la transición. Por lo tanto, yo creo que hay demasiadas luces naranja encendidas como para hacernos estar atentos, para no dormirnos en los laureles. La Constitución es algo muy valioso, ha costado mucho tenerla, fueron 40 y muchos años de dictadura y ahora no nos podemos permitir el lujo de abandonarnos a la suerte y dejarlo estar simplemente. Yo creo que el futuro, la Constitución lo garantiza, pero que a la vez tenemos que estar atentos para defenderla siempre que sea necesario. Don Ramón, usted decía a lo largo de su anterior intervención de que los jueces habían jugado un papel fundamental para dar lugar a esa limpieza democrática que se produjo desde el primer momento que en España comenzó la democracia, junto con el referéndum, con las posteriores elecciones y con ese nacimiento de una democracia que íbamos viviendo y construyendo a la vez. En este momento la justicia sigue siendo de alguna manera el garante del mantenimiento de la ley y de la Constitución. ¿La justicia está preparada para defenderla como tiene que defender esta Constitución española o este régimen del 78 hasta que la sociedad española, de manera consensuada, al igual que se hizo entonces, decida cambiarla? Yo en ese terreno creo que sí. Vamos, yo recientemente, hace 2 semanas, he asistido al 25 Congreso de la Asociación Profesional de la Magistratura, que tuve el honor de presidir durante casi 8 años, y allí he entrado en contacto con los nuevos jueces, porque la mayoría de los que eran de mi época o estamos jubilados o estamos al otro lado del espectro. Pero la verdad es, o están, yo casi estuve a punto de irme, como sabes, pero parece ser que Dios nuestro Señor me tenía reservado continuar en este mundo. Y lo hago con mucho gusto y además creo que en este momento hace falta personas que tengamos las ideas claras. Como digo siempre, con algún error, pero claras. Y en ese terreno creo que la mayoría de los jueces saben cuál es su función constitucional. Y la función constitucional de un juez es garantizar el funcionamiento de las instituciones del ordenamiento jurídico, que el Estado sea una cosa que se perciba como protector de derechos y de libertades y no como corsé, y finalmente que se ponga freno, que se ponga límite, y de hecho lo estamos viendo con recientísimas sentencias, a cualquier exceso que pueda venir de un lado o de otro. Porque una de las cosas que me parece a mí que es el funcionamiento mejor, perdonar que acabe arrimando sin querer o queriendo el ascua a mi sardina. Yo creo que la jurisdicción contencioso administrativa española es una garantía de libertad francamente parangonable a cualquiera en cualquier parte del mundo y mejorable incluso con respecto a muchas grandes naciones del mundo. Y eso es lo que permite poner freno. Y fijaros que eso nació de leyes que se dictaron en la década de los 50 en pleno régimen que no era democrático. Es decir, había tal presión en las instituciones jurídicas y en los jueces que perseguían que pudieran intervenir en el control
de la actividad administrativa, que no hubo más remedio que dictar la ley de expropiación forzosa del año 54, la ley de la jurisdicción contencioso administrativa del año 56, la ley de procedimiento administrativo. Algunas, la primera que la que he citado, están en vigor, otras han dado lugar a otras más modernas, pero que copian fundamentalmente las esencias que habían establecido. Y lo que es verdad es que incluso la jurisdicción contencioso administrativa acabó a través de la jurisprudencia con esa reserva que fue un guiño que hicieron los legisladores de aquella época a lo que llamaban el acto político, porque lo redujo a la mínima expresión. Y hoy día no existe el acto político. Cualquier resolución, incluso ahora, en este momento mucha gente lo está comentando y es verdad, veremos lo que pasa, no estoy perjuzgando, simplemente diciendo que es posible. Hay unos indultos que son recurribles, porque es una resolución del Consejo de Ministros que tiene carácter administrativo y son recurribles hasta la sala tercera del contencioso administrativo del Tribunal Supremo, que puede establecer si ha habido alguna desviación en la concesión de esos indultos o no. No hago, repito, ningún prejuicio. Pues, don Ramón, con estas palabras suyas vamos a dar por finalizado el programa porque nuestro tiempo se está acabando, pero hay que decir a nuestros amigos de Diálogos en Libertad que precisamente Diálogos en Libertad nació para defender, reforzar y transmitir esos valores de la Constitución de 1978, porque han sido los valores que nos dimos los españoles y que de una u otra forma nos han dado la paz, la tranquilidad y la libertad a España. Pero no podemos terminar este programa, don Luis, don Joaquín y don Ramón, sin decir claramente eso de viva España, viva la Constitución y viva el rey, ¿no? Viva España, viva el rey. Viva la Constitución. Dicho queda. Dicho pues queda, gracias. Y como dicen los militares, viva siempre. Viva pues siempre. Esto ha sido, amigos y amigas de Diálogos en Libertad, nuestro programa de hoy. Y, por supuesto, que pasen un feliz día de la Constitución y el año que viene esperemos seguir celebrándola con las mismas personas y seguir hablando de la Constitución en este día específico y de lo que supone para España el 6 de diciembre. Gracias por todo y hasta la semana que viene.